Bueno, ante todo, pues muchas gracias a todos mis hermanos que estuvieron orando, ¿no? por este momento de estar hoy aquí, ¿no? Y para mí es un verdadero gozo, un privilegio, ¿no? De estar hoy día aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y en lo personal, una doble responsabilidad, porque además de impartirla, el deber y la responsabilidad mía es aplicar cada enseñanza que vaya a dar aquí el día de hoy de parte del Señor. Por eso, mis hermanos, pues les animo a que juntos dispongamos nuestros corazones a poner atención a la palabra del Señor y, más allá de ello, aplicar cada enseñanza, ¿no? En cada día de nuestro diario vivir. Recordamos los títulos de los dos últimos himnos. ¿Ah? Exactamente. Orando sin cesar. Orando sin cesar y dulce oración. Y qué bonito cantarlo, ¿no? Hermoso. Pero como estuvimos también aprendiendo en la escuela dominical, qué difícil es vivir en oración. Se hace muy difícil y para llevar día a día a cabo esta disciplina que tenemos, que es o esa práctica que nosotros como hijos de Dios debemos tener cada día. Nosotros a veces obviamos eso, ¿no? Que es lo principal, que tenemos esa comunicación continua para con nuestro Padre Celestial como hijos de Dios. Es un privilegio para nosotros. Y para no ir muy lejos, o sea, primero lo difícil, ¿no? Que es orar cada día, porque se hace difícil. Pero también muchas veces lo hacemos, pero lo hacemos erróneamente. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Y esto no solamente con la oración, podemos irnos mucho más allá. Con la adoración. Muchas veces adoramos, cantamos, y cuando en verdad escuchamos lo que estamos cantando, las canciones están centradas muchas veces más en el hombre que en Dios. Bueno, de la misma manera pasa con la oración. Para no ir muy lejos, lo que le iba a comentar, en otras partes o en otras ocasiones, y me incluye en ello, podemos escuchar a alguien orando, declarando algo, ¿no? Yo declaro cielos abiertos para ti, para tu casa, ¿no? ¿Lo hacían? ¿Algún momento lo han hecho? Yo sí, en algún momento lo hice. O yo decreto sanidad para ti, para tu familia. ¿Lo hacían? Pues yo también lo hacía en algún momento. O el más famoso, y este es el más ofensivo, creo yo. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Reprendiendo las huestes celestiales, ¿no? Que como vemos en el libro de Judas, donde se menciona al arcángel Miguel contendiendo por el cuerpo de Moisés, ni él se atrevió a tanto, ¿no? ¿Qué dijo él? Que el Señor te reprenda. Entonces, son antibíblicas y muchas veces repetimos, ¿por qué? Porque no conocemos a nuestro Padre, a nuestro Señor. Y nosotros en determinados momentos también las emociones nos llevan a esto. Todos podemos estar pasando por momentos difíciles, ¿no? Por enfermedades, situaciones adversas, tantas cosas que nos pueden pasar económicamente, pero lo primero que hacemos en ese momento es correr pidiendo una oración para nosotros. Y está mal, ¿no? El Señor dice que presentemos nuestras peticiones a Él, ¿no? Pero la pregunta inicial es: ¿qué ocupa en primer lugar nuestras oraciones?
¿Qué ocupa en primer lugar nuestras oraciones? ¿Qué pedimos en oración? Imaginémonos una escena como esta. Si alguno de los que estamos aquí fuese arrestado, ¿no? Injustamente, teniendo eso presente, ¿qué pediríamos en oración? Si alguno llevase meses esperando esa libertad de la cual está siendo preso, que además no se sabe si la sentencia judicial es la muerte, porque son esas dos opciones: o sales o mueres. ¿Qué pediría en oración? Justicia. Tercero, si además estuviera encadenado día y noche a un guardia y con la imposibilidad de hacer sus necesidades, que tiene que acompañarle para todos lados, ¿no? ¿Qué pediría en oración en estos tres casos? Libertad. Posiblemente, ¿verdad? Pediríamos libertad. Pediríamos protección. La justicia, pediríamos. Pediríamos que Dios nos libere de esa situación. Ahora, más aún, en ese mismo contexto, imaginémonos que en algún momento tenemos la oportunidad de escribir una carta a nuestros seres queridos. ¿De qué hablaríamos primero? De esas necesidades, de la posible opresión de la que estamos llevando, de esos problemas continuos que estamos sufriendo. Posiblemente no. Sin embargo, hay un hombre que empezó totalmente diferente, viviendo exactamente todas estas condiciones de las que se ha planteado, las mismas circunstancias, y no comenzó hablando de sus cadenas, ni siquiera de la injusticia que estaba sufriendo porque estaba preso injustamente, ni tampoco empieza pidiendo oración para su libertad, ni siquiera. Ese hombre era el apóstol Pablo. Y esa carta, la que escribe, es la carta a los filipenses. Es una carta dirigida a ellos, muchos la llaman la carta de la amistad. Recordemos que esa fue una de las iglesias que más estuvo pendiente de la manutención o del apoyo al apóstol Pablo en los momentos más difíciles. Entonces, esta es una carta de agradecimiento para con ellos, que a su vez él aprovecha para exhortar varias cosas dentro de ella, ¿no? De las que estaban viviendo estos hermanos. Es una de las cartas que conocemos como epístolas carcelarias en su primer encarcelamiento. Entonces, ¿qué nos muestra esta carta? Que cuando Cristo es el centro de nuestra oración, incluso las cadenas no pueden robar nuestro gozo. Y a lo largo de esta carta nos va a enseñar cómo vive un creyente en una vida centrada a Cristo. ¿Qué nos va a enseñar? Lo digo porque a partir de hoy vamos a estar estudiando en los tiempos que yo tenga de predicación, vamos a estar analizando el contenido de esta carta. Entonces, de principio vamos a empezar cómo ora un creyente maduro. ¿Cómo nos enseña Pablo a orar como un creyente maduro? Después vamos a ver cómo piensa un creyente maduro. Cómo sufre un creyente maduro. Y cómo se goza en medio del sufrimiento.
un creyente maduro. De ahí la famosa frase que todo el mundo conoce, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que muchas veces, lo he dicho en varias ocasiones, la sacamos de contexto. Pero dentro de este contexto es que se cita esa frase. ¿En qué sentido? De que el padecer por Cristo y tener la confianza en Él en medio de todas estas circunstancias que Él estaba viviendo, no le quitan el gozo. Está confiado en Él. ¿Por qué? Porque hay un propósito principal que le fue encomendado. El avance de la obra del Señor. Y ese era el centro de los pensamientos del apóstol Pablo. No tenía otra cosa en mente. Podemos citar ahí poco antes, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es lo que vamos a empezar tocando hoy en este momento. Antes de estudiar todo el contenido, vamos a ver lo que revelan nuestros corazones de nuestras oraciones. Pero primero vamos a ver lo que revela el corazón de Pablo, porque son sus oraciones las que nos van a hacer revelar a nosotros el contenido de nuestras oraciones. Y si estamos orando bíblicamente, porque como lo mencioné al principio, cometemos errores continuamente, incluso dentro de la oración. Vamos a poder ver, expresando a Pablo, que nos habla desde el sufrimiento, pero nos enseña a vivir con gozo. Escrita desde la prisión, pero llena de libertad espiritual. Una carta donde la palabra que más resalta no es dolor, para muchos en nuestro caso, como lo pregunté empezando, ¿no? Ni tristeza, sino gracia, gozo. Y finalmente, Cristo, que es el centro de su oración. Entonces, podemos apreciar que Pablo es lo primero que comparte, ¿no? Su oración. Primero, las primeras palabras de Pablo, ¿no? Vamos a ver aquí, Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer los textos. Filipenses 1, del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta carta, Señor, donde inspiraste al apóstol Pablo, Señor. Él disponiendo su vida con los propósitos encomendados, Señor. Pero podemos ver claramente que el centro de todo eras tú. Ayúdanos, Padre, en este comienzo de esta carta, Señor, a extraer
todas estas verdades, todos estos principios, Señor. Pero como mencioné al principio, es muy fácil, es a veces decirlo, pero llevarlo a la aplicación es otro nivel. Esto no lo podemos hacer sin ti, Señor, sin la fortaleza y dirección del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, que seas glorificado, Señor, no solamente en escuchar, sino en aplicar estas verdades. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, empezamos ahí, ¿verdad? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Quiero resaltar esto porque es algo que nosotros tenemos que tener presente. Aquí hay dos tipos de esclavitud. O somos esclavos de uno, o somos esclavos de otro, ¿verdad? Y es lo que quiere decir esta palabra, siervos. Pablo y Timoteo, siervos. Primero, la identidad que ellos, o que Pablo menciona aquí, ¿no? Identificándose como siervo, como esclavo del Señor. Y de ahí el centro de todo. Si nosotros no somos esclavos del Señor, pues entonces ya sabe de quién estamos siendo esclavos, a pesar de que ya hemos sido liberados por el Señor, ¿no? En otras ocasiones hemos escuchado en las enseñanzas del pastor Sam sobre esas ilustraciones que hacen cuando nos queremos volver a poner esa ropa vieja, ¿verdad? Pero es porque queremos, porque ya hemos sido, ya está declarado que somos libres. Pero muchas veces nosotros vamos continuamente a poner. Pero entonces, Pablo aquí identificándose como siervo de Jesucristo, empezando, ¿verdad? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, también le recuerda a ellos, que son santos, son apartados para Dios, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y ya aquí empieza, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Empezamos con el primer principio. El título del tema, como podemos ver ahí, es la oración cristocéntrica, la oración bíblica. Y de aquí al primer punto. Principio número 1. La oración de un siervo nace de un corazón agradecido. Como podemos ver ahí, empezando en el versículo 3, doy gracias a mi Dios. Y es lo primero que nos debe llamar la atención. Pablo aquí no comienza con una petición, comienza dando gracias. Y es asombroso porque humanamente Pablo estaba padeciendo muchas cosas y tenía muchas razones, ¿no?, para pedir posiblemente poder. Estaba encadenado, sin una decisión certera de que fuera a ser liberado o posiblemente muerto. Y empieza con esas palabras, dando gracia, apuntando a la gracia de Dios. Y él entendió esa verdad que muchas veces a nosotros nos cuesta. De ahí la ilustración que puse al principio. Porque lo primero que vamos nosotros es a las peticiones por nosotros mismos, ¿no? Vamos a pedir de inmediato por nuestras necesidades. Y aquí podemos ver a Pablo agradeciendo, dando gracias, a pesar de las circunstancias que está llevando. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta, muchas veces pensamos que las bendiciones llegan de buena manera. Recordemos que lo que estuvimos aprendiendo en la escuela, en la escuela dominical, para nosotros tener paciencia, ¿qué tiene que haber? Pruebas. Y de ahí, cada bendición, en el crecimiento, para la gloria de Dios, vamos a pasar por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída y nuestro carácter debe ser forjado al carácter del Señor. Entonces va a ser a través de pruebas, de aflicciones, de sufrimientos, de muchas dificultades, que nosotros vamos a reflejar ese carácter. Y aunque en el momento no lo entendamos,
mucho después, vamos a saber que el Señor está obrando en medio de todas esas dificultades. Y es lo mismo que Pablo dice aquí en esta misma carta, mira, lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y era una de las razones, de los motivos de esta carta de Pablo, de animarlos porque ellos estaban pasando situaciones difíciles. Y el que tenía que ser consolado, está consolando a los que están afuera. Y es lo que el Señor también nos dice, ¿no? en la segunda carta a los Corintios. Somos consolados de Dios para consolar. Y es lo que está aplicando Pablo aquí en esta situación. Él dando consuelo, dando ánimo, preso, con cantidad de necesidades. ¿Y cómo comienza? Dando gracias a Dios en esta carta. ¿Qué nos enseña este primer principio? ¿O qué nos enseña Pablo a través de este primer principio? Que nuestras oraciones no deben comenzar con nuestras quejas. Deben comenzar con gratitud. Es lo que vemos. Muchas veces oramos solamente cuando tenemos problemas o solo por intereses propios. Es cuando vamos de inmediato a disfrutar de esa comunión con Dios, ¿no? Un regalo de Dios que tenemos como hijos de Él. De disfrutar ese momento íntimo con Él cada día. De anhelar ese momento. Y es lo que muchas veces obviamos a través de nuestras vidas o de nuestro día a día. Entonces Pablo nos enseña primero a decir gracias, Señor. Prácticamente gracias por lo bueno, gracias por las pruebas, gracias por lo que estoy pasando. Prácticamente. Él sabía que Dios estaba obrando en toda esa situación. Y tenemos que entender que nuestra oración es ese momento especial de expresar nuestra gratitud a Dios antes que cualquier cosa. Antes de nuestras peticiones humanistas, que es lo que la naturaleza caída siempre nos lleva a pensar. ¿En quién? En el yo. En el que yo quiero esto, en el que Señor bendíceme, Señor ayúdame. Y la gratitud es una virtud que ayuda mucho al Señor. Además también podemos ver que es un acto de fe, porque un corazón agradecido, ¿qué expresa? Confianza en que el Señor tiene el control de las situaciones. Además de eso, ¿no? O sea, la gratitud expresa eso. Que entendemos, que comprendemos que el Señor, en medio de la situación difícil que podamos estar pasando, Él tiene el control de esa situación. Recordemos nuevamente que Pablo, al escribir esta carta, no la estaba pasando muy bien. Y no duda en empezar esta carta dando gracias a Dios. Por esta razón vemos frecuentemente a Pablo a través de muchas de sus cartas, exhortando a dar gracias en todo. Por lo menos, 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De la misma manera esta iglesia estaba padeciendo persecuciones y Él animando a que estuvieran constantes en la oración. Entonces podemos ver que la gratitud no es solamente una actitud emocional. O sea, no nos tiene que estar yendo bien para que nosotros vayamos al Señor. Es una oración constante. Es nuestra forma de vida como hijos de Dios.
que todavía no hemos llegado al tema, pensé que iban a llegar hoy con la escuela dominical, que de una de las 3 cosas que estaban haciendo mal, que era lo que iba a expresar el hermano Clay. Entonces podemos ver, ¿no?, ¿qué aplicaciones podemos sacar de este primer punto? Primero, a ver si voy bien, sí. Examinemos el contenido de nuestras oraciones. Examinemos el contenido de nuestras oraciones. ¿Comenzamos agradeciendo o comenzamos haciendo peticiones? O comenzamos quejándonos muchas veces también. Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué a mí? Debemos entender que las aflicciones de nosotros como hijos de Dios no depende de que todo marche bien físicamente. Va mucho más allá de todo eso. Entonces, la gratitud no es solamente de circunstancias, no hay que dar gracias solamente de circunstancias favorables para nosotros. Continuamente damos gracias por salud, por el trabajo, por las cosas buenas que nos puedan estar pasando. Pero ¿cuándo damos gracias por alguna situación adversa? Y es ahí donde tenemos: Señor, ¿qué estás tratando conmigo? Gracias porque sé que tienes el control de ello y estás tratando conmigo. Hacer personal todo lo que nos acontece a nosotros. Priorizar la acción de gracias antes que las peticiones. Priorizar la acción de gracias antes que las peticiones. Debemos ser constantemente agradecidos. Cambiar esa perspectiva sobre las dificultades que están aconteciéndonos. Reconociendo que Dios tiene el control de ello y que está trabajando a través de esas circunstancias. Porque es lo que nosotros debemos entender como hijos de Dios. Si lo asimilamos, lo vamos a entender. No preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, sino entender que el Señor tiene el control de la situación. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Priorizar la acción de gracia antes que las peticiones. ¿Qué nos enseña esto? Priorizar la acción de gracias antes que las peticiones. Y la pregunta para reflexionar: ¿mi oración comienza con gratitud o con quejas? En el momento. Colosenses 4:2 nos lo deja muy claro, mira. Perseverá en oración, velando en ella con acción de gracias, ¿no? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Las oraciones de Pablo, mira. Cristocéntricas. Pero podemos ver aquí la perseverancia, ¿no?, en la oración, velando con ella en acción de gracia. ¿Y qué sigue después? Orando también al mismo tiempo por nosotros. Cuando la oración deja de girar alrededor de nosotros mismos, sucede algo maravilloso, hermanos. Empezamos a pensar en los demás. Y es lo que nos lleva al segundo principio. La oración de un siervo que intercede antes de pedir para sí mismo. Ahí mismo en el versículo 3, mire, la segunda parte. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Nuevamente, algo extraordinario, ¿no? Pablo preso no estaba dando gracias por beneficio propio, sino estaba dando gracias a Dios por la creciente obra en la iglesia. Estaba dando gracias por los hermanos. ¿Empiezan así nuestras oraciones?
Una oración cristocéntrica no es egoísta. Una oración cristocéntrica no es egoísta. Una oración cristocéntrica no es egoísta. Amén. Amén. Es el componente fundamental del amor de Cristo. Efesios 5:1-2 que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El primer componente o el componente fundamental del amor de Cristo, el sacrificio. El amor que brotó del Señor, mirando al pecador, ¿no? Que nosotros podemos mirar a alguien y porque esté haciendo algo indebido y de repente nos avergonzamos inclusive. Miramos para otro lado y quitamos la mirada de esa persona. Y aquí podemos ver a Pablo de poner prioridades, de orar por los demás antes que las propias. Y es una verdad que podemos ver expresada aquí en este mismo capítulo, mire, en el 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y si seguimos al verso 7, dice, donde vemos que el Señor se despojó a sí mismo por amor de todos los hombres, mirando a los demás. Vivimos en una época donde las oraciones giran alrededor de nosotros mismos, hermano. Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame. Pero Pablo podemos ver que nos enseña un camino totalmente diferente. Una oración cristocéntrica, intercede por ellos. Lleva esas cargas, agarra esas cargas de los hermanos. Lo que comenté, muchas veces podemos ver a hermanos padeciendo, pasando por situaciones adversas, por luchas que tenemos nosotros diferentes. Y lo que hacemos es de repente voltear la mirada y no le miramos. Y aquí Pablo podemos ver que podía tener muchos motivos, de repente, humanamente diciéndolo, ¿no? Por estos hermanos, los filipenses. Había posibles divisiones, podemos ver al final del capítulo, ¿no? Del libro. ¿Cuántas luchas no tuvo Pablo con las divisiones que habían en la iglesia, con personas que estaban en contra de él? Y aquí podemos ver a Pablo orando por todos, inclusive por esas personas que podían causar división en la iglesia. Aquí se estaba refiriendo a todos. Entonces la madurez espiritual refleja eso. La oración por los demás. No mirando posibles situaciones en contra, sino mirando la necesidad de la persona. Acordándonos y llevando esas cargas también. Llevando las cargas los unos a los otros, que es el centro de nosotros. De ahí que el Señor no nos hizo independientes, una iglesia independiente. Creo que nos ha quedado muy claro lo que significa una iglesia, ¿no? Lo hemos visto a través de muchos meses y ahorita finalmente con el pastor Sammy, que está dándonos, complementando esta enseñanza de lo que significa la iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos crecer solos, nos necesitamos los unos a los otros y responder a ese regalo que el Señor nos da para que funcionemos como iglesia. Y que todos están centrados en el amor. Todos los regalos, los dones del Señor para con nosotros están centrados en el amor. O sea que si no se está haciendo con amor, no se está haciendo nada. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por otros? ¿Cuántos nombres hay en nuestra lista de oración?
La oración es un canal de bendición poderosísimo. Pero lo queremos solamente para nosotros. Y el Señor mismo dijo, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir. Hay que tener cuidado, hermanos. La Biblia enseña que es posible orar con un espíritu y una actitud cargadas de nosotros mismos, sin considerar a otros. Y eso jamás fue aprobado por Dios. Recordamos la famosa oración del publicano y el judío, ¿no? Que decía, menos mal y no soy como aquel. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña Pablo? Aprendamos también la oración de intercesión como un principio permanente en nosotros. La oración cristocéntrica piensa primero en los demás. La oración cristocéntrica piensa primero en los demás. Amén. Y es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? La importancia de la intercesión. Hay varios puntos por los que tenemos que estar orando continuamente. Hay una batalla espiritual que luchar. Todos tenemos una batalla día a día, ¿no? Una lucha. La importancia de la intercesión. La palabra de Dios debe ser prosperada. Orar para que los hermanos en diferentes lugares estén siendo útiles para que esa palabra sea prosperada. Por protección, por dirección. Esos hermanos, todo lo que nosotros conocemos, en este caso, lo que está peleando la iglesia, que los podemos seguir, necesitan ser consolados. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Y constantemente se repite, ¿no? Estar orando por todos los hermanos. Además de la ayuda que el mismo Señor, es dada por el mismo Señor, debemos orar constantemente por esa lucha que ellos llevan. Para que les consuele, les anime, porque no es fácil toda la posición que llevan. Entonces necesitan ser consolados también. La salvación, que es una de las oraciones que deben estar siempre en nosotros, por la salvación de las demás personas. Que cada día más se añadan personas al reino de Dios, a la salvación. Por sabiduría y entendimiento. Gracias porque sé que oraron por este momento por mí. Amén. Queremos que sea sabiduría de Dios y no sabiduría nuestra, la que se exprese desde aquí. Que sea el Señor el centro de la predicación y conforme a la palabra. Menos de nosotros y más de Dios. Y el cuerpo de Cristo necesita caminar en ese amor abundante que ha sido derramado en cada uno de nosotros. ¿Tenemos razones para interceder por otros? Amén. Muchas. Pero ¿cómo lo hacemos? Involucrándonos más en la vida de las personas, a fin de conocerlas y saber esas necesidades. Afianzar los lazos. O sea, ¿cómo vamos a agarrar las cargas de otros si no nos relacionamos, si no las conocemos? Tenemos que tener esos lazos. Uno de los puntos que estuvimos viendo los miércoles con la enseñanza del estudio de oración. Afianzar los lazos entre hermanos para saber y conocer las necesidades, preguntarles. Pero si no tenemos esa relación, ¿cómo podemos acercarnos cuando están en esas luchas? Que muchas veces la luchan solos por eso, porque no estamos relacionados con ellos, no conocemos sus necesidades, hermano, o de repente las conocemos y no nos involucramos porque como no tenemos esa relación. Y si recordamos lo que implica que un miembro esté trabajando mal, un miembro del cuerpo, ¿qué implica?
que todo el cuerpo está funcionando mal. Y es algo que nos cuesta entender, ¿no? Pero es bíblico. Cuando uno está pasando por algún problema, todo el cuerpo sufre, o debe sufrir, que es lo que nos enseña la palabra, no lo digo yo. Entonces, afianzar los lazos. En la lista de oración, poner en primer lugar a los demás, antes que la nuestra. ¿Cuántos nombres hay en mi lista de oración? Aparte del mío. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? Pablo no solamente oraba por los demás, también perseveraba en la oración. Esto nos lleva al punto 3. La oración de un siervo que persevera en toda circunstancia. Ahí la primera parte del versículo 4. Siempre en todas mis oraciones. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Y se repite 2 veces esa palabra, ¿no? Siempre. Nos sirve de mucho para describir. Cuando estemos haciendo un estudio, miremos las palabras que se repiten porque es un énfasis que se está haciendo. Y aquí podemos ver que se repite 2 veces, casi ahí mismo. Siempre. Muchas veces pensamos que la cantidad de problemas diarios, las responsabilidades que tenemos en el hogar, en el trabajo, en los estudios, nos pueden quitar, o son justificables, mejor dicho, justifican el tiempo que dedicamos nosotros en oración, olvidando que en ella tenemos crecimiento, ¿no? Porque a través de ella pues tenemos una comunión continua con el Señor. El Espíritu Santo anhela eso, que nosotros vamos cada día a la palabra, a buscarle, a conocerle, a estar en una comunión continua con el Padre. Pero muchas veces todas estas cosas que hacemos a diario, lo ponemos de primero antes que la oración. Y podemos ver que Pablo tuvo ninguna distracción para tener este momento íntimo con el Señor. Todo lo contrario. A pesar de que era un siervo muy ocupado, ¿era ocupado o no era ocupado? Escribía cartas, estaba pendiente del ministerio, enviando personas a determinados lugares, tantas cosas que estaba haciendo. Y podemos ver que lo fundamental en la vida de Pablo era la oración. Casi todas sus cartas empiezan de esta manera. Y a través de ellas exhortando, ¿no? ¿Por qué? Porque se gozaba en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Trabajando, padeciendo, tantas cosas. Entonces, Pablo, poniendo a Cristo en el centro de su vida, era efectivo en esta aplicación. Vemos en Romanos 12, mira, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Hay algún motivo para que dejemos orar? Aquí está sufriendo, aquí en el sentido, en el contexto, a causa de Cristo, ¿no? Y nosotros dejamos orar por otras cosas que no ni siquiera se acerca al sufrimiento del Señor. Nosotros dejamos de orar a causa de las distracciones del mundo. No tenemos esa vida constante de oración. Y aquí Pablo exhorta que nos gocemos en la esperanza, en esas tribulaciones que estamos pasando, y que seamos constantes. ¿Por qué? Porque a través de ello
Y no es que pueda cambiar la circunstancia, ¿no?, de la tribulación, en este caso de Cristo. Si está sufriendo por otra cosa que no es el Señor, pues igualito, si va a oración, el Señor. Pero en este caso, que es a causa de las persecuciones, de lo que estaba padeciendo por el Señor, no necesariamente cambiaba la circunstancia, pero sí cambiaba el corazón, la perspectiva, lo que vimos al principio. Nos llena de esperanza, nos fortalece, nos recuerda en quién tenemos que confiar. Y podemos esperar tranquilamente en Él. La oración no debe ser una obligación para nosotros. Es algo que nos llena de paz. Lo cantamos hace rato. Nos llena de paz, nos llena de gozo. Nos deleitamos en las canciones. Apliquemos esas verdades a nuestra vida, porque es la comunión con Dios. Podemos ver en Efesios 6, ¿no?, la armadura de Dios. Y al final, Pablo menciona exhortando a la oración, porque es la base de toda esa armadura. O el paraguas, como lo queramos ver. Es fundamental para la armadura de Dios. Cuando vamos a la palabra es fundamental pedir dirección al Señor, ¿o no? Cuando vamos a llevar la palabra al Evangelio, fundamental la oración. La seguridad de salvación. Todo, hermano, todo es fundamental. La oración es el centro de nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Depender de ello. Y muchas veces lo hemos también escuchado sobre cómo estamos alimentándonos. ¿Alimentamos la carne o alimentamos en el espíritu? Si alimentamos la carne, lo que va a salir es carne. Alimentamos el espíritu, lo que va a salir, lo que va a ser expresado es el Señor. Algunos obstáculos que se nos presentan en la vida constante de nuestros días nosotros. Los afanes del día. Lo mencioné, ¿no? El trabajo, los estudios, cualquier situación nos puede quitar, nos puede desviar de esa comunión continua con el Señor. Pero también, cuando pasa eso, o muy seguidamente, nos va a llevar a debilitar nuestra fe. También es otra de las causas. La falta de fe. Si no hay fe, no oramos porque decimos, ¿para qué oro? Hermano, cuando pensemos esto, preocupémonos. Porque ya estamos más en la carne que en el espíritu. Y puede pasar. Santiago le dice, no, pero pida con fe, no dudando nada, para que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no tiene dirección. Otra de las situaciones que se oponen a nuestras oraciones, la falta de perdón y las relaciones perjudican también nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque hay resentimientos. Entonces, cuando hay resentimientos, como que hace esa pared para que cuando vamos a Dios, incluso el Señor exhorta en cuanto al matrimonio, ¿no? Cuando estamos disgustados con nuestra esposa, el Señor dice que arreglemos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que tener claro que las malas relaciones tienen estorbo en cuanto a la oración. La más común, la pereza, es una de las más comunes, nos da pereza. Y aquí en Romanos también Pablo exhorta en cuanto a eso. En cuanto a lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese fervientes en espíritu, para estar fervientes en espíritu, tenemos que estar en continua comunión con Dios. Si no, ¿cómo vamos a estar fervientes?
Imposible estar fervientes en el Señor, en cualquier cosa que vamos a hacer por el Señor. Cuando estemos haciendo algún servicio en el Señor, si lo estamos haciendo con queja o pues porque no estamos fervientes en el Espíritu. Porque cuando estamos fervientes en comunión continua, entendemos que la obra la está haciendo Él. Y otra es el pecado. El pecado no confesado. Tenemos un ejemplo al principio de la Biblia. ¿Qué hizo Adán cuando escuchaba al Señor? Se escondió rápidamente. El pecado quita esas ganas o esa relación que debemos tener con el Señor. Pecado no confesado. Miremos el Salmo 66, del 16 al 19. Dice: venid, oíd todos lo que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó. Dios atendió la voz de mi súplica. Si no hubiese confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Es algo que de repente nos cuesta. No, pero el Señor lo sabe. No, sí lo sabe, pero tenemos que nosotros asimilar lo que estamos haciendo. Porque de esa manera es que vamos a luchar con Él. El pecado no confesado nos quita esa comunión también con el Señor. Entonces vemos la perseverancia de Pablo en la oración por los hermanos de Filipo, ¿verdad? Así como su preocupación constante por ellos. Siempre, siempre, no oraba por él siempre, sino oraba por los demás siempre. Una constancia. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña Pablo? La oración persevera aún en medio de las dificultades y todas las cosas. La oración persevera aún en medio de las dificultades y todas las demás. Y digo todas las demás porque nosotros debemos entender que nosotros por lo más que debemos padecer es por el servicio al Señor. Pero muchas veces más padecemos por cosas del mundo que por el servicio al Señor. ¿Verdad? Entonces, por eso, de ahí, la oración persevera en medio de las dificultades y de todas las demás. O sea, que nada nos quite esa perseverancia en la oración. Las aplicaciones ahí la podemos ver. Establezca una disciplina espiritual. Reservar diariamente un momento específico para orar. Somos disciplinados para muchas cosas, ¿no? Cada quien tiene una disciplina especial, creo yo. Hay algo que nos encanta hacer con disciplina. Bueno, llevemos mucho más allá la disciplina de la oración de eso que nos encanta hacer. Es algo como lo que nos dice sobre la práctica de la piedad, ¿no? O sea, tenemos que ser practicantes. Cuando más practiquemos, más vamos a anhelar eso, tener disciplina. O sea, no tiene que ser por obligación. Tiene que ser un anhelo que salga de nuestro corazón. Para estar continuamente en esa comunión con el Señor. No esperar tener esa gana, ¿no? No tiene que ser obligado, pero tenemos que ser practicantes, hermanos. Porque es lo que nos fortalece en medio de la dificultad y lo que nos ayuda a tomar decisiones en cualquier situación. No permitamos que las ocupaciones que tengamos interfieran en esa comunión con el Señor. Imagínense, Pablo pudo perseverar en medio de todas estas dificultades que llevaba. ¿Tenemos motivo nosotros para no perseverar en esta tranquilidad? Cuidado, imagínense, si nos cuesta en estas situaciones, que estemos padeciendo como Pablo. No, yo creo que nos llevaría más rápido a ir en oración. Preguntémonos siempre si hay pecado que confesar. Preguntémonos siempre si hay falta de perdón, si hay incredulidad, o qué nos está distrayendo para ir continuamente. Pregunta para reflexionar: ¿qué está impidiendo esa perseverancia en la oración?
que nos impide. Debe ser un anhelo hablar todo el día con nuestro Padre. Por cierto, no digo que yo lo tenga hecho todo, ¿no? Esto primero me dio fuertemente a mí. Pero yo no me voy a quedar con esto. Lo tengo que transmitir también. Pero además de la constancia, terminando, también nos enseña que es un ruego, pero no un ruego simple, es un ruego con gozo, lo hace con alegría y además sin acepción de personas. Miremos el principio 4. La oración de un siervo es gozosa, sin acepción de personas. El versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dos palabras que podemos resaltar aquí: rogando y gozo. ¿Por qué? Porque el ruego expresa eso, ¿no? Un deseo profundo, sincero, por los demás, de hacer esa oración por los demás, que no nace de Pablo, ¿no? Recordemos, ese ruego sincero es sin acepción de personas. Y para que ese ruego sincero sea sin acepción de personas, tiene que ser en el amor de Cristo. Entonces podemos estar eligiendo por quién orar también, ¿no? No voy a orar por aquella porque me hizo aquello. Ni siquiera, a veces cuando nos intentamos acordar, el Espíritu Santo redarguyéndolo a uno, como queremos pasar de largo esa persona. Entonces vemos aquí que no es una petición superficial, sino es esa carga espiritual de Pablo lo que nos muestra aquí, que tenía por estos hermanos, ¿no? Sin hacer acepción de personas. Bueno, el ruego, el gozo, además podemos ver como Pablo lo expresa, ¿no? Un gozo en medio de todas esas dificultades. ¿Puede un cristiano gozarse en medio de todas estas dificultades? ¿De cualquier dificultad? Aquí lo vemos claramente con Pablo, pero lo podemos ver a través de muchos otros siervos en la Biblia, ¿no? Que se gozaban en medio de las dificultades. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos padeciendo? Miremos una de las oraciones que más me encanta también, que es un himno, en Habacuc. Habacuc 3, 17 y 18. Que nada nos quite el gozo. Estamos viendo el gozo, el ruego y el gozo. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Todo contrario, miren. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La Biblia no solamente dice que podemos, sino que debemos gozarnos en las aflicciones. Y eso no tiene que ser motivo para quitar nuestra comunión con Dios. Todo lo contrario, nos tiene que llevar más rápidamente, ¿no? Otro de los principios que podemos extraer aquí, la acepción de personas. En medio de esa oración de Pablo, con ruego y gozosa, podemos ver que no hace acepción de personas. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Lo mencioné al principio. Pablo tenía muchas razones humanamente para hacer acepción de personas por todas las cosas que le hacían. Las divisiones, todo, incluso oponiéndose a sus enseñanzas. Y Pablo oraba continuamente por todos. En el caso de esta iglesia, habían divisiones también. Evodia y Síntique, donde le exhorta a que se unan. Entonces, ¿tenía razones Pablo humanamente? Sí, tenía razones. Pero oró por todos.
sin excepciones. Y creo que es algo que nosotros debemos entender. Si Dios no hace acepción de personas con ninguno de los que le hemos confesado, ni con los que están ahí prontamente a confesarlo como Salvador, ¿cómo nosotros vamos a caer en tal caso? No podemos hacer acepción de personas, ni siquiera en nuestras oraciones. Va contrario a la naturaleza de Dios. Y si Dios vive en nosotros, pues si lo hacemos es porque queremos, ¿no? No hay acepción de personas. Además de lo que podemos orar por nuestros hermanos, ¿no? Pablo demandó también a orar por otras personas. 1 Timoteo 2:1-2. Un texto muy conocido por todos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia. Todo, mire, demarcado lo que estamos viendo. Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es difícil porque Pablo en ese tiempo posiblemente el emperador era Nerón, ¿no? Y Pablo estaba mandando a orar por los reyes incluso, por los que están a cargo. Nosotros los que estamos aquí hoy, no sé cómo es la inclinación a cuanto a los partidos aquí, porque no tengo mucho conocimiento, pero más o menos sé. Los de Sánchez, ¿oran por Sánchez? ¿Ah? Difícilmente, ¿no? O por el otro. Los venezolanos que estamos aquí, elevamos una oración cuando Maduro cayó. Pues gracias. Oramos para que se lo llevara. Gracias, hermano, por ser tan transparente. ¿Ah? Muy transparente. Yo recuerdo que alguien me llamó y estaba muy contento entre el mundo cristiano. Y bueno, tuve la oportunidad en el amor del Señor de exhortarle y decirle que eso no nos competía a nosotros. Hermanos, estamos llamados a orar para vivir quieta y reposadamente. Por todos, sin hacer acepción de personas. No hizo esto Pablo con este emperador, que posiblemente fue, según la tradición, el que ocasionó su muerte. Y él lo sabía. Y aquí nos está exhortando a orar por todos, sin acepción de personas. Porque es cuando asimilamos que Dios tiene el control de todo. Orar continuamente por ello. Para vivir quieta y reposadamente. Que la palabra de Dios sea prosperada. Ese tiene que ser nuestro propósito. Orar, ¿cómo no orar por los gobernantes? Para que dispongan sus corazones. Y que nosotros podamos transmitir esa palabra donde estamos viviendo. De ahí la importancia de estar orando por todos los hermanos, además por los gobernantes también de esos países. Es lo que nos da esa tranquilidad. Entonces podemos ver que Pablo no estaba promoviendo una vida egoísta en cuanto a la oración. Se expande, incluso por nuestros enemigos, en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos enseña? Que la oración depende de Cristo, no de las circunstancias, para el gozo, para el ruego. Debemos interceder por todos, sin favoritismo, ni exclusiones. Y esto lo digo también dentro de la congregación, por de repente esas fricciones, ¿no? Que bueno, por ahí está el aceitico del pastor. Bueno, ¿no? Pero el aceitico espiritual es del Señor. De ahí la importancia de estar siempre en el Espíritu, para poder contestar o orar en este caso por los demás. Hay alguien
por quien nos cuesta orar? ¿Hay alguien o personas por quien nos cuesta orar? Pues qué bueno. Pablo oraba por todos. Una oración cristocéntrica. Aplicaciones: no dejemos que las circunstancias determinen su gozo. El gozo verdadero no depende de la respuesta inmediata de Dios. Depende de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en cualquier situación, en la obra del Señor, ¿no? Orar por quien nos cuesta amar, que el Señor obre en nuestros corazones dispuestos para orar por esas personas que nos cuesta amar, para que esa relación, por una o por otra situación, se establezca. Interceder constantemente. Y la oración de Pablo aquí por todos los hermanos en el contexto del pasaje era por crecimiento. Versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí podemos ver por los tres estados del creyente, orando Pablo continuamente, ¿no?, por ellos, para que esa obra creciera continuamente en cada uno de ellos. Dios mediante, la próxima vez que nos veamos desde aquí, entramos en este pasaje. Entonces, la aplicación final. Estoy orando, primero y principal, ¿no? Estamos orando. ¿Qué revela mi oración? ¿Qué está revelando mi oración? La oración va a revelar mi corazón. Por lo que estemos orando va a revelar mi corazón. ¿Es Cristo el centro de mis peticiones? Y cuando digo Cristo, es porque el amor debe reinar dentro de esas oraciones, ¿no? Que es lo que Pablo aquí estaba expresando. El amor por los hermanos. ¿Estoy intercediendo más que pedir por mí? ¿Es constante esa oración? Que creo que es lo que más cuesta, la constancia de nuestras oraciones. Y además el gozo que debemos tener en medio de ellas, ¿no?, orando por los hermanos. Y es lo que nos recuerda Pablo aquí. Una vida, una vida centrada en Cristo. Una oración que no... Lo que estaba pasando no fue motivo para quitar esa comunión por Él. Ni aún más para perder de vista el propósito que el Señor le había dado, que es un propósito que tenemos todos como hijos de Dios, que la obra de Dios avance. Vamos a ponernos en pie. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu santa palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Nos guía cada día, nos confronta, Señor. Hoy, en este caso, una de las prácticas más importantes de nuestras vidas, Señor, la oración, pero una de las más descuidadas. Importante porque a través de ella tenemos esa intimidad, esa conversación continua contigo, Señor, donde debemos deleitarnos, Señor, pero muchas veces huimos de ella, Señor. Te pido, Padre, que esta enseñanza, esta predicación del día de hoy, Señor, la que llegó a nuestros corazones, Señor, no quede ahí, Señor, sino sea una práctica continua, Señor, recordando siempre, Señor, que es necesario para nuestro crecimiento, para vivir en el Espíritu, ese Espíritu ferviente, y así poder
ser manifestado tu amado Hijo Jesús a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu paciencia, tu misericordia, por mis hermanos, los que están aquí, por los que no pudieron venir, Señor, por los que aún pudiendo venir no vinieron, Señor. Obra en sus necesidades, tanto físicas como espirituales, Señor. Ayúdanos, Padre, a mirar más allá de nosotros cada día, Señor, en medio de nuestras oraciones. Que podamos entender, Señor, que nuestro crecimiento es mutuo, como iglesia, como cuerpo tuyo. Gracias te doy, Señor. Lo dejo todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.